Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Star San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. por Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectativas mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, que habla del envío. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Nos somos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que el resumen de este día reciba tu inspiración y perdure en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Félix Schultz, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestra centro de oración, en la parroquia San Simón Star San José, que está localizada en el 21 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, específicamente en el versículo 11, donde se lee: informaos de quién hay allí digno. El anuncio es para todos, ciudades y pueblos, pero pasa a través de la casa de alguno que se abra para acogerlo. Lo personal precede lo social. Y se sigue leyendo en el versículo 11: quedaos en su casa. Hermanos, el apóstol permanece en casa de quien lo acoge. Como el Hijo, también Él se hace pequeño para que el creyente que lo acoja sea acogido en el reino del Padre, como está en Mateo capítulo 25. El hacerse pequeño permite al otro no defenderse y poderlo acoger tal y como es. La misión: hay en la pobreza y debilidad su fuerza. Y en el versículo 12 leemos: al entrar en una casa, saludadla. Hermanos, el saludo se dice o se hace en hebreo con la palabra shalom, que es la paz mesiánica del reino que entra en la casa de quien acoge al hermano pequeño, que es el mismo rey, según Mateo capítulo 25. Acogerlo o no es convertirse o no en hijo de Dios.
Y en el versículo 12 se lee, sacudir el polvo es el gesto de quien, al entrar en Israel, deja atrás la tierra de los infieles. Con eso, el apóstol evidencia que quien no lo acoge queda fuera de la promesa. Y en el versículo 15 se lee, la tierra de Sodoma y Gomorra son las dos ciudades que se hundieron por no haber acogido a los enviados de Dios, como está en Génesis capítulo 19. Ahora, no acoger al hermano pequeño es rechazar el don del Padre, es perder la promesa, es quedar privado de su Espíritu Santo, que es la vida espiritual de todo creyente. Vayamos ahora a Mateo capítulo 10, versículos 16 al 25, donde se lee, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por mi causa seréis llevados ante los gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de qué o qué vais a hablar o qué habéis de decir, porque en aquel momento se os seguirá o se os sugerirá lo que debéis decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa mía. Porque el que persevera hasta el final, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y así también en esta os persiguen, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el criado por encima de su amo. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al criado como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿qué nos dirán de los demás miembros de la familia? Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor Jesús a los apóstoles. La misión del discípulo es asociada al destino del Cordero de Dios, presa de la ferocidad del lobo. La agresividad del mal se descarga sobre él, que descarga con el pecado, que carga con el pecado del mundo, como lo anuncia Juan, capítulo 1. Hermanos, la ley fundamental de la historia es esta. El mal lo carga quien no lo hace, y precisamente quien lo comete, al cargarlo sobre sí, sin restituirlo, lo vence. El justo es el siervo con cuyas heridas hemos sido curados. Lo dice 1 Pedro, capítulo 2. Golpeado por nuestras iniquidades y traspasado por nuestros delitos. Cargó con nuestros sufrimientos y nuestras culpas. Así cumple la voluntad de Dios,
que es la salvación de los pecadores. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. En efecto, hermano que me escuchas, el Señor quiere que todos los hombres se salven. Lo anuncia el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Ahora, el Cordero Inmaculado es el único capaz de abrir los 7 sellos del rollo escrito por dentro y por fuera. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 5. La cruz es la clave para acceder al misterio de Dios y del mundo. Esto es lo que explicará el Señor Jesús resucitado a los 2 discípulos de Emaús en Lucas capítulo 24. El Cordero Inmolado aclara el enigma de la historia. El bien vence perdiendo y el mal pierde venciendo. La violencia es vencida por la no violencia de quien la carga sobre sí. Por eso, el apóstol Pablo condensa la sabiduría en la palabra de la cruz y piensa que no sabe a otra cosa sino a Jesucristo y crucificado, como lo dirá en 1 Corintios capítulo 1. En él, hermano que me escuchas, vemos tanto nuestra realidad del mal. ¿Qué cosa es peor que crucificar al Señor de la gloria? ¿Matar al autor de la vida? Sea la verdad de Dios. Amor absoluto hacia nosotros, que se hace cargo de nuestro mal. La cruz, hermano que me escuchas, que es sabiduría de Dios y poder de su amor, es la gloria que entra en el mundo y lo salva. El discípulo debe comprender que el misterio del maestro es también el suyo. Nosotros, por miedo de sufrir y de morir, nos encerramos en nosotros mismos y nos defendemos, haciendo el mal a nosotros y a otros. ¿Cuándo comprenderemos que el mal no es sufrir y morir? Y ni siquiera ser matado, sino hacer sufrir y hacer morir. El mal que uno comete provoca, o sea, llama afuera el que se oculta en el otro. Con una reacción en cadena que se detiene donde hay uno tan fuerte que no lo destruye. La vida es también sacrificio de sí mismo o del otro. El amor es el sacrificio de sí mismo que nos hace semejantes a Dios, capaces de responder a la provocación del mal con el bien. Los apóstoles testimonian en el mundo la victoria del Cordero. Las dificultades, las luchas y las persecuciones no deben asustar, porque son los costos de la victoria del bien, son los signos de la destrucción del mal que sale descubierto y es derrotado. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que vence la enemistad como José. Salva con su desgracia a sus hermanos y creyentes que se la han desproporcionado, como está en Génesis capítulo 51. La iglesia es el pueblo
de creyentes llamados a llevar adelante la misión en el mundo. Y en el versículo 16 se lee: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor Jesús. La oveja es un animal útil y manso. En vida da alimento y vestido. En la muerte se hace alimento y vestido. Es símbolo de Dios que, después de haber dado existencia y esplendor a toda criatura, en la cruz se entrega como vida y gloria para ella. Pero 1 millón de ovejas no harán nunca un lobo. Aunque todos en el mundo se hicieran discípulos, estos mantendrán las cualidades del cordero. No serán nunca poderosos ni arrogantes, ni inútiles ni dañinos. El hombre es lobo para el hombre, se dice. La violencia domina el mundo y el manso es su víctima. Pero en él no se detiene el mal y por eso heredará la tierra, como lo anuncia Mateo, capítulo 5. El lobo que come el cordero, metamorfosis divina, es transformado en alimento que come. Al final el lobo morará con el cordero, la pantera con el cabrito, el ternero con el león, la vaca con la osa. El león se alimentará de paja como el buey, y el niño de pecho jugará en el agujero de la espiga. Lo anuncia Isaías, capítulo 11. Será el reino de los niños y de los hijos, donde ya ninguno obrará inicuamente, porque la sabiduría del Señor llenará la tierra como cubre las aguas del mar. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Todo esto, hermano que me escuchas, llevará el espíritu de sabiduría del tronco de Jesé, el cordero que vence la agresividad del lobo. Y seguimos leyendo el versículo 16. Prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Dos virtudes aparentemente contrarias son estas, pero ambas son necesarias. La inteligencia no solo es astucia para engañar, como hizo la serpiente en Génesis capítulo 3, sino que es también la prudencia para descubrir el engaño, para sustraerse de ella. La sencillez no es la imprudencia de quien se expone al peligro, sino la confianza del niño que confía en la madre. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el cordero tiene la prudencia de no exponerse al mal y la confianza de vencerlo cuando es expuesto. La primera hace evitar el peligro cuando es posible. La segunda lo hace afrontar cuando es inevitable. Y en el versículo 17 se lee que Jesús dice: guardaos de los hombres, guardaos de ellos como de los lobos. La prudencia consiste en evaluar la realidad y tener en cuenta que habrá persecuciones. Y seguimos leyendo el versículo 17 y dice: os entregarán
hermanos, al igual que el Señor Jesús, serán entregados a los tribunales y azotados, como está en 2 Corintios capítulo 11, Hechos capítulo 5. Y en el versículo 18 se lee: seréis llevados ante gobernadores y reyes, exactamente como el Señor Jesús, por mi causa, dice las Escrituras. No porque sean malhechores, sino por ser justos. A causa del justo, cumplen en sí mismos lo que aún falta en su pasión, por amor a él y a los hermanos creyentes. Lo dice Colosenses capítulo 1. Por eso son también bienaventurados. Lo anuncia Mateo en su capítulo 5. Y dice el Señor Jesús: para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Las persecuciones, los procesos, los castigos y la muerte no son la derrota, sino el martirio, testimonio del Señor de la vida. El proceso de los discípulos, como el de Jesús, es en realidad el proceso y el juicio de salvación para el mundo. Y en el versículo 19 leemos: no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Es la sencillez de la paloma. Se os comunicará en aquel momento, dice el Señor Jesús. Al Cordero, en medio de los lobos, se le comunicará lo que ha de decir en esa hora, que es la hora decisiva de la historia, la hora del testimonio. En el versículo 20 leemos: no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, dice el Señor Jesús. En esa hora, el apóstol, como el Señor Jesús ante el tribunal, no piensa defenderse ni acusar. No habla en él el espíritu de miedo, ni del egoísmo, ni de rabia, ni de venganza. En él habla el espíritu del Padre y del Hijo, que es el amor a los hermanos, comenzando por los perseguidores. En esa hora, el Paráclito estará a su lado y le seguirá lo que dice el Hijo. Y en el versículo 21 dice: entregará a la muerte hermano a hermano. El mal, en su fase terminal, toca los vínculos más estrechos y llega a las raíces de la vida. Lo anuncia Miqueas en su capítulo 7. La ruptura de relaciones familiares, destrucción de la convivencia, muerte de todo afecto y piedad, es el mal uso o es el mal sumo, preludio del juicio de Dios. Y en el versículo 22 leemos: seréis odiados por todos. El que lleva amor recibe odio, porque el odio halla su propio fin. El que persevera hasta el fin, ese se salvará, nos dice el Señor Jesús. Hermanos, la vida es un don. Se salva la que se entrega hasta el final. Y en el versículo 23, el Señor Jesús nos dice: huid. Es la astucia de la serpiente.
no exponerse al mal. De lo contrario, sería un masoquismo. Mártir no es el que busca la muerte, ya sea propia o ajena, sino el que quiere la vida y el amor, cualquiera sea el costo que deba pagar. Si se puede, es bueno huir, pero el bien en la huida se difunde, como está en Hechos capítulo 8, como en la derrota vence. No acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Hijo del Hombre aparece en la gloria, como está en Mateo capítulo 26, para su juicio con su señal, precisamente en la cruz, como lo anuncia Mateo capítulo 27, y estará siempre presente en todo sufrimiento justo e injusto, como aquel que ofrece la salvación al discípulo, como Esteban. Revela su gloria en la hora del martirio, lo anuncia Hechos en su capítulo 7. Con estas palabras, hermano que me escuchas, el evangelista alude no solo a la cruz del Mesías, sino también a la de su pueblo, a la inminente destrucción de Jerusalén. Y en el versículo 24 se lee: ¿no está el discípulo por encima del maestro? La persecución hace al discípulo igual al maestro y señor. No se puede desear más. Y Jesús nos dice: si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, hermanos, Jesús, el Señor, fue llamado colaborador de Belcebú en Mateo capítulo 9, que es el adversario. El bien es adversario del mal, que es su enemigo mortal, combatido y denigrado como mal. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 26 al 31, donde leemos: no le tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición al alma, al cuerpo y al cuerpo en la Gehenna. ¿No se venden dos pajaritos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que una bandada de pájaros. No le tengáis miedo, dice el Señor Jesús a sus apóstoles, después de haberlos enviados como ovejas en medio de lobos. El miedo es el primer motor de la acción humana. En cambio, debería ser tan solo el freno. El justo, o es justo evitar los peligros de la vida, pero que eso no se convierta en la preocupación que aparta de toda ocupación. El instinto de la autoconservación
en sí es sano. Sirve para evitar el mal, pero es un principio insuficiente para vivir si al mismo tiempo no existe la confianza en el bien. Sin confianza, el hombre queda bloqueado y desesperado. Sin miedo, es temerario. Solo los inconscientes, además de los dictadores y de los locos, no tienen miedo. Pero hay motivos para tener miedo por ellos y de ellos. Confianza y miedo son dos principios antagonistas, pero ambos son necesarios. El segundo sobreabunda, en cambio, el primero escasea. Hermanos, el Señor vino a darnos una confianza en Él, que nos libera del miedo de la muerte, con el cual el enemigo nos mantiene en la esclavitud por toda la vida, como dice Hebreos capítulo 2. La muerte es un evento natural. No es un mal, aunque a causa del pecado la vivamos mal. Es justo no buscarla, pero es demoníaco rechazarla, porque somos mortales. Pero nuestra limitación no es el final de nosotros mismos, como lo teme nuestro egoísmo, sino el inicio del otro y de nuestra comunión con Él. El principio y el fin de nuestra vida no es nada que tememos, o es la nada que tememos, sino el Padre que nos ama y a quien amamos. El amor perfecto expulsa todo temor, nos dice 1 de Juan, capítulo 4. Mientras vivamos, nuestro amor todavía no es perfecto. Por eso también tenemos miedo, pero no estamos dominados por él. El apóstol, hermano que me escuchas, aunque sienta temores e incertidumbres, como está en 1 Corintios capítulo 2, no se deja guiar por estos, sino que se deja guiar del espíritu de aquel que dio su vida por nosotros, todos los creyentes, como está en 2 Corintios capítulo 5. El miedo de la muerte no ha de convertirse en una filosofía de vida. Nuestra filosofía sea el amor a la sabiduría del Padre. El amor siempre es objeto de una contienda entre dos amores. El de la sabiduría de la carne, que cierra el miedo a la muerte, y el de la sabiduría del Espíritu Santo, que abre a la confianza y a la vida. Cada vez debe decidir cuál debe aceptar. El trozo se caracteriza por tres imperativos. No temáis. Seguido por sus motivaciones. El estribillo, no temáis. O sea, no andéis preocupados. Significa, ante todo, que nosotros somos efectivamente presa del miedo. Este es el punto de partida que hay que reconocer, pero no debe ser el punto de llegada. De lo contrario, hermano que me escuchas, se renuncia desde el conocimiento a todo camino. El miedo lleva a ser lo que se teme. Solo la confianza lleva a ser lo que se desea.
Jesús es el Hijo de Dios. La confianza en el Padre es su vida. Ha venido para comunicarla también a nosotros los creyentes, para librarnos del miedo de la muerte. La Iglesia tiene como principio de vida el bautismo, que nos sumerge en el Hijo de Dios, que nos sumerge en su amor hacia nosotros, que es el mismo del Padre. Y en el versículo 26 se lee que Jesús nos dice, no le tengáis miedo. La situación de quien anuncia es la de una oveja entre lobos. El bien no solo es insignificante, resulta perdedor y derrotado. La peor angustia es la de saber que uno está por el camino acertado y que ve a otros que van en contravía. El bien nunca resulta sin castigo, o, en la mejor de las hipótesis, queda oculto y sepultado. Delante del mal es inútil resistir. Es necesario agachar la cabeza y las rodillas. Por una causa vencedora, uno está dispuesto a dar la vida, ya que, de todos modos, se pierde. Pero, por una causa perdedora, ¿vale la pena? Estos son algunos de los interrogantes que nos turban profundamente. Y Jesús dice, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. El fracaso del bien es el gran misterio oculto en la sabiduría del mundo, como está en 1 Corintios capítulo 2. Lo que impide verlo es el velo de la cruz, propia del amor de Dios, que se revela en ella. Su debilidad y estupidez es sabiduría y fuerza que salva. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Quien ha sido curado de la ceguera ve lo que el ojo humano nunca ha visto, que es el don de Dios que ha entregado de sí mismo, como está en 1 Corintios capítulo 2. Los verbos están en pasivo. Es el pasivo divino. Y están uno en el pasado y el otro en el futuro. Lo que ha sido ocultado y está todavía oculto, precisamente por eso será revelado. El futuro es la inversión de lo que aparece ahora. La revelación es quitar el velo. La revelación de la realidad es ofrecerse del reino, ofrecerse del rostro, cumpliendo de todo deseo luz de nuestro rostro. Y Jesús dice, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, la sabiduría de Dios, que es misteriosa, que está escondida y está destinada por Dios antes de los siglos para la gloria nuestra, desconocida por todos los príncipes de todo el mundo, este mundo, a nosotros ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 2. Toda la historia es historia de salvación. Es revelación progresiva de esta sabiduría hasta su cumplimiento. Y en el versículo 27 leemos, lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Hermanos,
El Señor Jesús es la luz que vino a las tinieblas, lo dice Juan capítulo 1. Los discípulos la acogieron y la difunden, lo dice Mateo capítulo 5. Mediante su anuncio, el mundo vendrá a la luz de la verdad. Lo que oís al oído, proclamarlo desde los terrados, dice el Señor Jesús. La palabra acogida en el oído, como la semilla en tierra, germinará formando el árbol del reino. El creyente proclama el misterio que él primero ha puesto en el oído. Anuncia la experiencia secreta de lo que el oído humano jamás ha oído. El ocultamiento, la noche y el hablar en voz baja no deben asustar. El bien desde siempre se difunde así. La manifestación de Dios se presenta bajo el signo de su contrario, porque contradice todas nuestras contradicciones a lo que es hermoso y bueno. El creyente, en su condición como oveja en medio de lobos, son asociados al misterio de la cruz. Revelación de la gloria de Dios en la historia de la contradicción del hombre. Nuestro miedo de fallar en el bien oculta el miedo que tenemos de fallar nosotros mismos. Tememos la muerte de la semilla, aunque sabemos que solo así produce frutos. No nos agrada la suerte del cordero en medio de los lobos, aunque sabemos que es su victoria. Y en el versículo 28 se lee: no temáis a los que matan su cuerpo. Los lobos pueden matar el cuerpo, pero el cuerpo no es la vida. Viene de la tierra y vuelve a ella. La vida que no se queda que no se puede hacer aniquilada es el Espíritu Santo. Amor que sabe dar también la vida. Y dice el versículo 28, temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. Hermanos, el temor de Dios, Señor de todo, es principio de sabiduría. Lo anuncia el Salmo 111. Expulsa todo el miedo. El que tiene miedo de perder la vida animal, no solo la pierde, sino que ya ha botado también la espiritual. El problema no es salvar el cuerpo, sino vivir en él el amor filial y fraterno, que es vida eterna. Quien no vive así, ya está muerto. Y en el versículo 29 se lee: ¿no se venden dos pajarillos por un haz? Un pájaro vale muy poco. Es lo que el hombre piensa de sí mismo. Su vida pasa como un soplo, lo dice el Salmos 90. Siempre amenazada por la nada, consciente de la vanidad infinita de todo. Pues bien, si uno de ellos caerá en tierra, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, nos dice el Señor Jesús. Ni siquiera la vida y la muerte de un pájaro
son algo que Dios descuida. Sin embargo, hermano que me escuchas, no es padre de ellos, sino vuestro, dice el Señor Jesús. Nosotros, hermano que me escuchas, nosotros que somos sus hijos, nos consideramos menos que un pájaro. Si pensamos que Dios no se preocupa por nosotros, que somos todos los creyentes, estamos en sus manos porque estamos muy seguros. Es inútil que nos preocupemos por la muerte y estemos ansiosos por la vida. De todos modos, la muerte viene. La vida de todos modos se va. Tratemos de no perder esa vida que es el amor del Padre. La muerte es un hecho biológico. Que no sea la segunda muerte, fruto último de nuestro miedo, pero un renacer a la vida nueva. Nuestro pastor no sea la muerte, lo anuncia el Salmo 49, sino el Señor de la vida, lo anuncia el Salmo 23. Y en el versículo 30 leemos que el Señor Jesús, Dios, hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Hermanos, el cabello es parte del cuerpo y por lo general es caduco, insensible al dolor. La misma persona no sabe cuántos tiene, ni se da cuenta cuando los pierde. Sin embargo, hermano que me escuchas, aquel que llama las estrellas por su nombre, como está en el Salmo 147, ha contado también los cabellos de tu y mi cabeza. Si cuida de los detalles más mínimos de sus hijos, ¿cómo no cuidará de ellos? Él los ve con el fin de proveerles lo necesario, que es su sabiduría, que es su providencia. Y en el versículo 31 leemos que el Señor Jesús nos dice, no temáis. Hermanos, Jesús recalca al final, no temáis. Al menos porque pensáis más que dos pájaros. Vuestro peso es la gloria misma como hijo del Padre. No sois pájaros, sino mucho más que las águilas. Normalmente se olvida la propia dignidad y se busca la autoestima en motivos insignificantes que valen menos que un cabello. Si te aferras a ellos, se rompe enseguida. Y en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, versículo 32 al versículo 41 o 42 se lee: al que se declare por mí ante los hombres, yo también me declaré por él ante mi Padre celestial. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre celestial. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y enemigos de cada cual son los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Quién a vosotros recibe a mí? Me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Quien recibe a un profeta como profeta, recibirá premio de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá premios de justo. Y el que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y el capítulo 11 de Mateo, versículo 1 se lee: cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en aquellos pueblos. Digno de mí es el estribillo que el Señor Jesús repite, completando el retrato de un apóstol, enviado como él en gratuidad y pobreza, cordero en medio de lobos, fuerte solo por su confianza en el Padre. Será llamado a reconocerlo delante de los hombres, para ser reconocido delante del Padre. Con él ha llegado a la tierra el juicio divino. La salvación es un amor para él más grande de cualquier efecto que asimila a él. El Hijo de Dios confiado en las manos de los hermanos y creyentes como en las del Padre. Quien lo acoge, acoge al Hijo de Dios y se hace el mismo Hijo que acoge al Padre. Después de estas palabras, el Señor Jesús continúa su misión, pero ya no está solo, sino que está junto con sus discípulos y creyentes. El capítulo 10 nos presenta la identidad del apóstol, que es la misma del Señor Jesús. Como el Padre lo ha enviado a él a testimoniar su amor a los creyentes, del mismo modo, él envía a los que saben que son hijos hacia los otros hermanos, hasta cuando todos hayan acogido el amor del Padre. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios enviado a los creyentes para testimoniar en su carne el amor del Padre. Quien lo acoge y se hace hermano suyo, acoge al Padre y se hace hijo. La iglesia está formada por aquellos que ya lo han acogido y, unidos a él, en el único amor, con él y como él, van hacia los otros. Y en el versículo 32 leemos: al que se declare por mí ante los hombres. Hermanos, el juicio de Dios lo realizo yo mismo aquí sobre la tierra. Si en lo cotidiano de las acciones y en lo extraordinario de las persecuciones reconozco al Hijo de Dios como hermano, soy reconocido por el Padre Celestial. Lo reconozco con un reconocimiento de amor. Él fue el primero en amarme y se entregó él mismo por mí. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Y yo, en el hermano más pequeño, lo reconozco a él. Lo anuncia Mateo en su capítulo 18. Que para reconocerlos a todos
se hizo último y siervo de todos. Lo anuncia Marcos en su capítulo 9. Mi futuro eterno delante del Padre depende de que yo reconozca al Hijo de Dios ahora delante de los hombres, y el Hijo en la carne del último estará presente hasta el fin del mundo para salvarnos. Lo anuncia Mateo capítulo 28. El tremendo juicio de Dios, la única cosa que vale y permanece de la historia, está puesto en mis manos, confiado a mi responsabilidad. Yo soy juez y por consiguiente juez de mí mismo. Reconocer no es solamente un hecho de los labios, es pertenecerle a Él con el corazón y con la vida. Y en el versículo 33 leemos: pero a quien me niegue, dice el Señor Jesús. Hermanos, negar es decir que no se le conoce, como lo hizo Pedro en Mateo capítulo 26. Quien niega al Hijo de Dios no es su hermano y niega que es hijo. Se pierde a sí mismo. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Lo dice 2 Timoteo, capítulo 2. Gracias a Dios. Quien nos niega es aquel que dio su vida por nosotros pecadores. Lo anuncia Romanos en su capítulo 5, de cuyo amor nada puede separarnos, como está en Romanos capítulo 8. En efecto, hermano que me escuchas, si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo, como está en 2 Timoteo, capítulo 2. Porque Él es el Hijo de Dios. Si no nos reconociera a nosotros como creyentes, se negaría a sí mismo. Y eso no es posible, porque Él es solo sí. Lo dice 2 Corintios capítulo 1. Como el Padre, su fidelidad sin fin es el motivo por el cual sube hasta nuestro Padre. Amén. Nuestro Dios. Lo dice 2 Corintios capítulo 1. Aunque lo neguemos, como Pedro, siempre podremos contar con su fidelidad a nosotros, los creyentes, lo cual nunca falla. Esta es nuestra fe cierta y segura. Y en el versículo 34 se lee: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Hermanos, el Señor Jesús ha venido a traer la paz de los hijos de Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 5. Pero no es una paz pacífica. Desafía el mal y pasa a través de luchas agudas, haciendo explosionar contradicciones lacerantes. Es la paz del Cordero sobre el cual recae la violencia de los lobos, muy diferente de la paz perniciosa de quien se adecúa al mal. Es la paz del reino reservada a los violentos. Lo anuncia Mateo capítulo 11.
La espada que Jesús usará no será la que extrae Pedro en Mateo capítulo 26, sino la confianza en la palabra del Padre. Es la espada de doble filo que anuncia el Salmo 149. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.